Buenas noches, Georgina Gagiola, Raúl Sánchez Carrillo, su servidor Félix Fuentes. Les informamos que a los señores diputados les llegó un proyecto de ley de estudio y de estudio de profundidad. Ojalá que esta vez se pongan vivos y hagan un excelente trabajo. ¿Por qué se trata? De una ley de amnistía para consumidores de drogas y narcomenudistas a los cuales se quiere poner en libertad, pues precisamente según el criterio superior, para que cambien de rumbo, para ver si ya se portan bien y para sacarlos de los presidios, Georgina. Hay un diputado coordinador de Morena que mencionó algo de este asunto. En efecto, Félix, el coordinador de Morena, el diputado Delgado, habla de que hay mucha gente en la cárcel que tenía adicción a las drogas y que llevaba en su bolsillo un gramaje mayor al permitido y que por eso lo metieron a la cárcel, pero no en realidad porque fuera un narcomenudeo, se dedicara a comercializar la droga, y ahora, ahora es un delito, no es un delito grave, es un delito menor, y en ese sentido la ley de amnistía propone que mucha gente salga de la cárcel por haber cometido delitos menores. En realidad, Raúl, se trata de jóvenes, según ese proyecto de ley, que se han aficionado al consumo de las drogas. Son ya drogadictos. Y muchos de ellos están en la cárcel, porque cometieron delitos precisamente de narcotráfico. Y bueno, el buen deseo superior es de ponerlos en libertad para que se rehabiliten. ¿Tú crees esto posible? Bueno, hay que tomar en cuenta que la rehabilitación de quienes son adictos a algún enervante tienen que ser tratados clínicamente. No es nada más de que vas a salir, cambia de vida, hazte bueno y deja la droga. No es así. Además de esto, está catalogado en esa propuesta de ley de amnistía quienes hayan cometido el narcomenudeo, que en su gran parte son adictos, pero que lo hayan cometido presionados por la cónyuge o el cónyuge o por alguien que los haya obligado a vender droga, marihuana específicamente. Bueno, ahora ya hay pastillas y hay otra serie de cosas. Sin embargo, esta ley de amnistía incluye a mujeres que hayan interrumpido su embarazo, incluye igualmente a quienes hayan cometido delitos no graves. ¿Cómo es para pensar y como para entender qué es un delito no grave si están en la cárcel? Efectivamente, en ese proyecto de ley que deben los diputados estudiar a profundidad, y esperemos que lo hagan, perdón que lo repita, se habla de jóvenes pobres que cayeron en el consumo de las drogas, o bien porque fueron presionados por delincuentes, o como dice ese proyecto de ley, los convencieron sus cónyuges, sus esposas, o algunos familiares cercanos, tíos, sobrinos, qué sé yo, y por eso se aficionaron y por eso están en la drogadicción. No va a ser fácil y los diputados lo deben precisar, demostrar que un joven, como se dice en la iniciativa, se aficionó al consumo de las drogas porque su novia o su señora, su esposa, lo conminó a ello, o porque un narcotraficante lo obligó a que se hiciera drogadicto y a ser vendedor de drogas. Eso no va a ser fácil comprobarlo. Y en eso consiste, tú que has sido legisladora, Georgina, ¿cómo hay que hacerle para sacar adelante un proyecto tan complicado como es este?
Pues mira, el artículo 19 constitucional nos dice cuáles son los delitos graves, de acuerdo al nuevo marco penal acusatorio, y todos estos delitos que ya no son graves, sí, en efecto, tienen que llevar a cabo un estudio. Es un poco contradictorio para, por ejemplo, el tema del aborto o el tema de la sedición o el tema, sí, también del narcotráfico. En este tema en específico, pues alguien fue a comprar a algún lado y eso ya es delito, ¿no? Conseguirla, ir a algún lado para tenerla, caminar por la calle con mayor gramaje ya es un delito que es grave. El consumo no es grave, pero como dices, ¿cómo puedes comprobar que te obligaron y cómo puedes comprobar que ya no tienes una adicción cuando estés fuera de la cárcel? ¿Cómo convencer a un juez que la esposa de un vicioso hizo que su cónyuge se dedicara a vender drogas y a convertirse en narcotraficante? Pues ni modo que agarren a cachetadas a la pobre señora hasta que diga que sí es cierto que ella lo convenció, o de qué otra manera. O a no ser que ella muy voluntariamente diga, pues sí, yo convencí a mi esposo a que se dedicara al consumo y al tráfico de drogas. Por Dios, yo creo que debemos ser más congruentes en las leyes que en estos días, en estos meses, son aprobadas en el Congreso de la Unión y tener mucho cuidado en lo que se aprueba, Raúl. Desde luego, porque lo que puede traer un adicto declarado a alguna marihuana, por ejemplo, son 5 gramos de la hierba o de la cocaína hasta 1 gramo, pero no hay ese control. ¿Por qué? Porque desde luego encuentran bolsas con más de 1 kilo o medio kilo, 800 gramos, en fin, de la hierba similar o parecida a la marihuana para ir en efectos de consignación. Por eso es que es muy difícil el que se pueda decir, a menos de que haya sido obligado, pues todos van a decir, yo fui obligado. Bueno, en la iniciativa se habla, como lo decía Raúl, de delitos menores. Bueno, ¿quién clasifica? ¿Quién dice qué son delitos menores y qué son delitos mayores? Pues los jueces. Para eso son jueces, para calificar y para condenar. Entonces, pues serían los jueces los que definan cuáles son delitos menores y nos seguimos preguntando, ¿acaso hay muchos presos o hay presos por delitos menores? Si es así, qué mala justicia. Porque si son delitos menores, ¿por qué están en la cárcel? Porque de acuerdo al catálogo de delitos en el procedimiento del fuero común o del fuero federal, ahí se tipifica, Georgina. Bueno, también este nuevo proyecto de ley vincula a la pobreza, lo cual es muy... nadie está por encima de la ley, estamos de acuerdo, lo ha dicho el presidente, lo decimos todos, pero tiene una vinculación a la pobreza. Entonces, si eres pobre, sí debes de salir de la ley, porque eres víctima del sistema, de la pobreza. Y si no lo eres, te quedas en la cárcel para siempre. ¿O es un problema de corrupción en el Poder Judicial? Precisamente a esta ley ya se le llama ley para pobres. Y uno se pregunta también, ¿qué por ser pobre es posible ser delincuente o es factible? ¿O porque hay un pobre o muchos pobres tienen la facultad de ser drogadictos y de vender estupefacientes y no ir a la cárcel? Yo creo que en eso las leyes vigentes que tenemos no señalan a unos y a otros. Yo considero, salvo la opinión de ustedes, que aunque una persona sea pobre, no tiene derecho ni a robar, ni a ser drogadicto, ni a ser vendedor de drogas. Porque si de eso se trata, pues qué tal si se nos queda la mitad de las cárceles vacías. Y otra cosa, es muy grave por lo dañino que resulta ejercer el término por ser pobre. Los pobres no roban.
Los pobres no cometen delitos. ¿Y qué friega, oye, ¿y qué friega le ponen a los pobres con esto, verdad? Exacto, porque pareciera que la condición socioeconómica que está en desventaja, o sea, pobre, le da facultado patente de corso para hacerse delincuente. Eso no es posible. Ahora, los que ya están en presidio, los que ya fueron juzgados o están siendo juzgados, los que ya tienen sentencias declaradas por los jueces, a esos también hay que echarlos para afuera, o porque son pobres, o porque delinquieron por consejo de sus esposas, o porque los amenazaron los narcotraficantes. Son preguntas que ojalá los señores diputados sean capaces de contestar y de asimilar para trabajar sobre la ley o el proyecto de ley que acaban de recibir, Georgina. También porque están también los indígenas, si eres parte de un grupo étnico, entonces también tienes derecho a salir de la cárcel. Yo estoy de acuerdo que si no hubo un debido proceso, te tienen que dejar en libertad. Pero solamente porque pertenezcas a cierto sector de la población que es pobre, que es indígena, que es mujer, también tienes que salir. Yo creo que tienen que hacer un buen trabajo, una gran profundidad. Ahora bien, ¿a dónde se quiere llegar con esto, Raúl? Sacando de los presidios a gente que ya delinquió, que incluso ya está sentenciada. ¿A dónde se quiere llegar si se les pone libres en la calle? ¿Qué seguridad podemos tener cualquiera de nosotros de que estas personas que ya delinquieron y que no han cumplido todavía con sus condenas no vuelvan a lo mismo, a hacerse más drogadictos y a intensificar sus actividades de vendedores de drogas? Y además, por otra parte, es muy importante destacar que el 23 de septiembre, hoy, fueron premiados y una disculpa nacional pública a quienes formaron parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y perdónenme, se nos fue el tiempo de nueva cuenta, Raúl. Así es. Que estén ustedes bien, que tengan buena noche y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches.